Bienvenidos al seminario del CIBIOR. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Eunice Domínguez Martín, biomédica y Pew Latin American Fellow, que está realizando su estancia postdoctoral en el National Institute of Neurological Disorders and Stroke del NIH, bajo la mentoría del doctor Richard Juhl. A Eunice le apasiona la biología celular y específicamente está interesada en entender los mecanismos de señalización que regulan el control de calidad celular, intracelular y la degradación lisosomal. Obtuvo una doble titulación por la UNAM y la Universidad Autónoma de Madrid, estudiando la relación entre el estrés de retículo endoplásmico y la autofagia. Y durante su postdoctorado ha estado estudiando tanto los lisosomas como degradan a las mitocondrias, así como cuál podría ser el papel de las mitocondrias en regular la función endolisosomal. Doctora Domínguez Martín, gracias por aceptar nuestra invitación y siéntase libre de empezar su plática cuando guste. Gracias y muchas gracias por la invitación, también es un honor. Y bueno, les voy a contar un poquito justo una historia que va de esta segunda parte que Lenin les contaba en mi introducción, que es una historia que tiene que ver en una posible comunicación entre las mitocondrias y el sistema endolisosomal y cómo esto puede tener implicaciones en la regulación de la señalización de la inmunidad innata. Entonces, ahora no va. Ahí está. Las mitocondrias, además de ser conocidas ampliamente por ser la fuente de poder de las células, participan en otros procesos de señalización y participan directamente en la señalización de la inmunidad innata en respuesta a RNA de doble cadena. Esto porque una proteína transmembranal mitocondrial, conocida como MAPS, sirve como un scaffold entre el receptor que reconoce el RNA de doble cadena y la vía de señalización río abajo, mediada por la sinasa TBK1 y el factor de transcripción IRF3. Sin embargo, también las mitocondrias pueden activar la respuesta de interferón tipo 1, de esta respuesta inmune innata, indirectamente mediante su DNA. Entonces sabemos que las mitocondrias tienen su propio DNA, el DNA mitocondrial, y si existiera algún tipo de daño o alguna forma mediante la cual el DNA mitocondrial fuera liberado al citoplasma, este DNA va a ser reconocido por esta enzima que se llama Sigas, que va a sintetizar, cuyo nombre es Cyclic GAMP Synthase, eh, que se llama así justamente porque cuando reconoce DNA de doble cadena citosólico, va a sintetizar este segundo mensajero que se llama SIGAMP. Este segundo mensajero va a ser reconocido por esta otra proteína transmembranal que se llama STING, la cual funciona también como un scaffold para TBK1 e IRF3 y de esta forma activa también la respuesta innata inmune del interferón tipo 1. Cuando yo llegué al laboratorio, se había propuesto en un trabajo que se publicó justamente cuando yo estaba casi acaba de llegar, se propuso que la mitofagia posiblemente se requiere para que no se hiperactive esta vía de SIGAS-STING y hiperactive a su vez la respuesta de interferón tipo 1. ¿Pero qué es la mitofagia? La mitofagia es un mecanismo mediante el cual las mitocondrias dañadas son envueltas por vesículas de doble membrana que se forman de nuevo cuando se reconoce este daño mitocondrial y permiten que se degraden mediante fusión con el lisosoma estas mitocondrias dañadas. Este proceso comienza cuando las mitocondrias que están depolarizadas eh, bueno, esto causa cuando se depolarizan las mitocondrias que se estabilice esta proteína que se llama PINK en la membrana mitocondrial y recluta a la ubiquitin ligasa Parkin, la cual va a permitir que se inicie este proceso.
Estas proteínas fueron descritas en este laboratorio en el que me encuentro porque su ausencia, mutaciones en estas proteínas, causan Parkinson hereditario. Entonces, lo que se encontró en el laboratorio es que en ausencia en animales que no tenían estas dos proteínas y por lo tanto carecen de mitofagia, se incrementaba la respuesta inflamatoria, lo cual midieron en animales, en ratones que carecen, ¿no?, de estos genes, lo cual midieron mediante la secreción de interleucina 6 e interferón beta, y se dieron cuenta que podían rescatar este fenotipo si quitaban esta proteína bajo Sting, lo cual les llevó a tener la hipótesis de que la mitofagia se requería para poder ¿cómo se dice? Bajar la activación de esta vía por liberación posiblemente del DNA mitocondrial. Entonces, interesantemente, cuando yo llegué al laboratorio, también se acababa de publicar otro artículo en el cual generaron ratones mutantes, pero de otra proteína mitocondrial que se llama FIS1. La ausencia de este gen en todo, si lo hacen en todo el organismo, resulta letal. Entonces se generó únicamente en tejido musculoesquelético y se observó también que en estos ratones existía un incremento en la producción de citocinas. Sin embargo, en este artículo no fueron más allá. Y también, justamente cuando me estaba uniendo en el laboratorio, nos encontramos con que en otro artículo, el cual estaba buscando posibles transportadores de este segundo mensajero que se llama, que es SIGAMP, encontraron dentro de los hits que la ausencia de FIS1 causaba una hiperactivación de la vía de Sting. Pero, ¿quién es FIS para todo esto? FIS1 es una proteína que se identificó inicialmente en levaduras como una proteína que se requiere para reclutar a DNM1, lo cual permite que las mitocondrias se puedan fisionar, y de ahí su nombre. Sin embargo, ya que descubrieron esta proteína y se pensó que era el receptor principal y más importante para que sucediera este proceso, varios trabajos demostraron que la ausencia de FIS1 no causaba ningún problema en la fisión de las mitocondrias seguían fisionándose felizmente, porque en las células animales existen eh, otras proteínas capaces de reclutar a DNM1, que en mamíferos se llama DRP1. Y aquí les muestro uno, de hecho, de mis resultados en donde comparamos el fenotipo de cuando no existe DRP1, que va a ser quien va a formar este anillo y va a permitir la fisión de las mitocondrias, comparado con cuando no está FIS1, lo cual las células se ven igual que una célula silvestre. Sin embargo, también en el laboratorio, un miembro previo encontró que FIS1 interactuaba con esta otra proteína que se llama TBC1D15. ¿Y quién es esta otra proteína? Resulta que esta otra proteína es una proteína RAB-GAB. ¿Qué es una proteína RAB-GAB? Bueno, de RAB7. Estas proteínas se encargan de permitir que se dé la hidrólisis de GTP en RAB7. Existen también las proteínas GEFs que van a permitir el cargado de GTP. Y esta actividad se requiere durante el tráfico endolisosomal. RAB7 es un regulador maestro del tráfico endolisosomal. Se requiere para que maduren los endosomas y también se encuentra en los lisosomas. Y posiblemente no sabe exactamente así la función específica, pero se ha observado que se requiere para la acidificación correcta de los lisosomas. Entonces, como la línea principal en ese momento del laboratorio era la mitofagia, pues se evaluó
si el reclutamiento de la que le voy a llamar ahora D15 para no tener este nombre tan largo, podría estar participando durante la mitofagia y encontraron que sí, que cuando se depolarizaban las mitocondrias, tras la estabilización de PINK1 y la activación de Parkin, se requería que FIS1 reclutara a D15 para regular la actividad de RAP7 durante el tráfico de membranas que van a permitir la formación de esta vesícula enorme que se requiere para secuestrar las mitocondrias y que se fusionen más tarde con los lisosomas. Y más tarde se encontró también por otro grupo que posiblemente la actividad de RAP7 regulada por D15 localmente en la mitocondria por FIS1 podría estar regulando el contacto entre las mitocondrias y los lisosomas y quizás entre lisosomas y lisosomas. Sin embargo, este trabajo no evaluó si este, esta interacción o esta actividad podría repercutir de alguna forma en la actividad lisosomal o endolisosomal. Entonces, nos preguntamos si la falta de FIS1 y de 15 está disminuyendo la mitofagia. Podría entonces estar incrementando, al igual que como se había observado antes en la falta de Pink y Parkin, la síntesis de SIGAMP debido a que hay una mayor liberación de DNA mitocondrial y esto podría estar causando el fenotipo que se observó en los ratones. Entonces, para esto lo que hicimos fue generar líneas celulares en GILA, eh, knockouts de FIS1 y de 15 y ver si había una mayor producción de este mensajero. Y para nuestra sorpresa, nos encontramos que no existía ninguna diferencia en la producción de SIGAMP, lo cual, pues, decía que nuestra hipótesis, la primera hipótesis, no puede ser cierta. Entonces, lo siguiente que pensamos es esto. La vía de Sting es un poco complicada, pero aquí justamente se las voy a explicar un poquito más a detalle. La parte que yo les había contado es solamente que si gas reconoce DNA de doble cadena, sintetiza el SIGAMP y va a activar Sting. Pero Sting es una proteína transmembranal de retículo endoplásmico. Cuando se une el SIGAM, se va a multimerizar y eso va a permitir que se reconozca por la maquinaria COP2 y se transporte al Golgi. Aquí en el Golgi es en donde va a encontrarse con la sinasa TBK1 y es en donde va a actuar como scaffold y va a permitir que se active y se reclute también al factor de transcripción IRF3, se fosforile y esto es lo que permite, ¿no?, la síntesis de interferón tipo 1. Sin embargo, para apagar esta señalización, se requiere que Sting forme vesículas y ahora se trafique a endolisosomas que van a ser positivos para RAP7. Y de esta forma se degrada de una forma dependiente del lisosoma. Se ha propuesto que este mecanismo es un mecanismo de microautofagia, sin embargo, aún no está completamente bien descrito cómo es que sucede. Entonces, lo que se nos ocurrió, dado que sabíamos que FIS1 interactúa con D15, que regula RAP7, y RAP7 se requiere para este proceso de degradación de Sting, es si podría ser que FIS1 y D15 no es que se necesitaran para que su ausencia estuviera hiperactivando en esta parte de la vía, sino que estuviera interfiriendo con la degradación de Sting. Entonces, para esto comenzamos a evaluar la degradación de Sting y su activación mediante Western blot. Aquí les muestro un ejemplo que es muy fácil de poder seguir con esta técnica, ya que al activar con el mensajero, con SIGAMP, podemos ver cómo se degrada la proteína. Entonces, cuando evaluamos la degradación de Sting en ausencia de FIS1, podemos ver
que a diferencia de cómo sucede en la wild type, hay menos degradación, que hay más estabilidad de Sting. Y bueno, esta es la cuantificación y observamos un efecto muy similar también en la ausencia de D15 o cuando ambas están ausentes y se reintroducimos únicamente D15 cuando FIS no está, el fenotipo es muy similar a cuando no está ninguna de las dos, sugiriendo que están actuando en la misma vía. Entonces, además de esto, observamos que cuando se estabiliza Sting en ausencia de FIS o de D15, incrementa la fosforilación de las proteínas río abajo, sugiriendo que este aumento en la estabilidad está incrementando la señalización. Y comprobamos que efectivamente en ausencia de estas proteínas hay también un incremento en la síntesis de las citocinas que van a depender de IRF3. Entonces después nos preguntamos si la localización mitocondrial de FIS1 se requería para este proceso de degradación de Sting. Sabemos que FIS1 está localizada a las mitocondrias mediante una colita en el extremo C-terminal que es relativamente lábil. Entonces, lo que hicimos fue generar una forma de FIS1 que carece de esa colita C-terminal y entonces se va a volver citoplasmática. Estas son células en las que se hizo una fluorescencia contra FIS1. Entonces podemos ver la forma silvestre, la forma que no tiene la colita C-terminal y entonces es citosólica. Y reemplazamos la cola C-terminal por un pase transmembranal que es una hélice que se inserta en la mitocondria que proviene de OMP25 y que va a asegurarnos que el 100% de la proteína va a estar en la mitocondria. Y bueno, aquí pueden ver simplemente la comprobación de que efectivamente las dos formas que esperamos que estén en la mitocondria están en las mitocondrias. Y cuando evaluamos la degradación de Sting en estas formas, lo que vemos es que cuando FIS está en el citosol, no puede rescatar la degradación de Sting, mientras la forma wild-type puede rescatarlo y que una forma que mandamos artificialmente a la mitocondria con este nuevo pase transmembranal lo hace mucho mejor que la forma citosólica, lo cual nos sugiere que FIS sí tiene que estar en la mitocondria. Entonces después evaluamos cuál era la localización entre de FIS y de D15 con respecto a Sting. Entonces aquí les muestro cómo se ve eh, cómo es que trafica Sting simplemente en células silvestres. Entonces, como les contaba, Sting va a estar en el retículo endoplásmico, pueden ver aquí, y después cuando lo activamos, tras 4 horas de activación, va a estar en el Golgi, podemos ver aquí, en azul está un marcador de Golgi, y después en el Golgi, del Golgi, las vesiculitas de Sting van a empezar a dejar el Golgi, y como pueden ver en esta otra figura, van a empezar a ser entregadas a endosomas tardíos o endolisosomas. En esta figura, en esta parte es un tiempo más tardío, son 16 horas, donde ya se ve que están empezando a colocalizar las vesículas de Sting con RAP7 y si agregamos cloroquina, que es un agente lisosomotrópico, lo cual significa que se va a acumular en los lisosomas y va a incrementar el pH de los lisosomas, vemos que hay muchas vesiculitas de Sting acumuladas. Entonces, ya que sabemos un poco los tiempos en los cuales podemos ver cómo trafica Sting y cuando está saliendo del Golgi en nuestras células, seguimos, van a ver en estos dos paneles está la localización de D15 con Sting y con FIS. Vamos a ver primero que D15, que suele estar
cuando FIS se expresa en las mitocondrias, que se ve como este caso, va a irse localizando ahora en la zona perinuclear y va a estar rodeando las vesículas y, bueno, la porción de Sting que está posiblemente saliendo del Golgi. Entonces nos dimos cuenta primero que D15, la porción de D15 que está en las mitocondrias va a reducirse. Y bueno, estas son las flechitas que nos salieron antes. Va a aumentar su cercanía con Sting. Sin embargo, las mitocondrias, y bueno, FIS sigue donde siempre ha estado, que es en la mitocondria. Y entonces aquí les muestro ahora una tinción de inmunofluorescencia donde vamos a ver el Golgi, a Sting y a D15 para ver si D15 se está moviendo al Golgi, a la zona de Golgi, y está cercano a Sting. Y vemos que efectivamente aquí está pasando de dejar de estar en las mitocondrias a acumularse en más cercano al transgolgi, formando estos puntos, y va a colocalizar con las vesículas de Sting que están saliendo del Golgi, lo cual nos llevó a hipotetizar que, aquí lo vemos más grande, que D15 se requiere para este paso en el que Sting está saliendo del Golgi para poderse entregar a endolisosomas durante este proceso de microautofagia para que pueda degradarse. Y en su ausencia, posiblemente esto está siendo más despacio o no sucediendo tan eficientemente, que es un poco lo que les voy a mostrar en esta otra diapositiva, la cual podemos ver cómo se ve, ¿no? Como les mostré anteriormente, de 15 cruzando, Sting saliendo, cuando en las células silvestres, pero en la ausencia de FIS1, aunque de 15 sí se localiza en el Golgi, de hecho se encuentra constitutivamente en esta zona, no pasa nunca por las mitocondrias, ahí esto está, ahí debí de quitar esta. Este, y, pero ahora el Golgi lo notamos que está hinchado, que las cisternas del Golgi están hinchadas, posiblemente porque Sting está todavía ahí atorado y está causando estrés en el Golgi. Entonces, bueno, lo que encontramos, concluimos a partir de todo esto, es que D15 se va a colocalizar muy cercano a Sting activo cuando está saliendo del trans-Golgi, que la ausencia de FIS1 va a causar este swelling, como hinchazón del Golgi, que está relacionado con la acumulación de Sting. Y pues el siguiente paso que nos preguntamos es entonces si la ausencia de FIS1 podría estar eh, disminuyendo la interacción entre D15 y RAP7. Entonces, como les comentaba, ya sabemos que eh, D15 va a interactuar con RAP7 para promover la hidrólisis de GTP. Aquí les muestro una inmunoprecipitación en la que vimos si podíamos precipitar a RAP7 y a D15 y vimos que en ausencia de FIS1 disminuye la interacción entre D15 y RAP7, lo cual nos indica que de alguna forma FIS1 se requiere para que D15 pueda ver a RAP7, a su cliente principal. Y después probamos si la disminución en la interacción afectaba a la actividad de RAP7. Entonces, para esto utilizamos una inmunoprecipitación utilizando un anticuerpo específico contra la forma de RAP7 unida GTP, que si vemos un control en el cual precargamos a RAP7 con GTP o GDP, podemos ver que que sobre todo se inmunoprecipita la forma unida GTP, y observamos que constitutivamente la ausencia de FIS1 causa menor
actividad de GTPasa y por lo tanto hay más RAP7 unido a GTP. Además de esto, se ha observado que cuando RAP7 está unido a GTP, suele estar fosforilado, lo cual define su unión con ciertos efectores. Y observamos que en la ausencia de FIS1 hay más fosforilación también constitutivamente de RAP7 y esta fosforilación es mucho más alta cuando activamos a STING, sugiriendo que efectivamente la actividad de RAP7 se ve afectada cuando esta proteína mitocondrial no se encuentra, sugiriendo que esta proteína que está en las mitocondrias es necesaria para que funcionen correctamente los endolisosomas. Entonces, con todo esto, que creo que me fui muy rápido y no, no hubo demasiadas preguntas, lo que proponemos es que FIS1 posiblemente esté actuando como un scaffold en la mitocondria para reclutar a D15 y en las mitocondrias y que existe, quizás una de las hipótesis es posiblemente una sinasa que fosforila a D15 o que activa posttransduccionalmente a D15 y esto incrementa su afinidad por RAP7, permitiendo que pueda tener actividad de GTPase. Quizás esto sucede en contextos en los cuales se requiere un incremento en la actividad de RAP7, como es el caso de la salida y degradación del Golgi y degradación de Sting, lo cual en ausencia de FIS1 o de D15 o de ambas, Sting se mantiene más tiempo estable porque no se va a degradar, incrementando la síntesis, como les mostré, de citocinas y por lo tanto de la respuesta inmune. Entonces existen aún muchas preguntas al respecto, entre ellas cómo es que se activa D15 en la mitocondria por FIS1. Como les comentaba, es posible que sea una fosforilación, ya que otras proteínas miembros de este grupo, TBC1, se regulan por fosforilación. Interesantemente, dos de estas proteínas que están aquí, de 1 de 4, regulan el tráfico del transportador de glucosa GLUT4 y cuando está en su fosforilación regula este tráfico a través de regular a la RAV que respectivamente se requiere para el tráfico de GLUT4 y existen posibles sitios de fosforilación en D15. Otra de las preguntas es cómo se recluta D15 en el Golgi, ya que vimos que pasa de estar reclutado en la mitocondria a reclutarse en el Golgi y en ausencia de FIS1 observamos que constitutivamente se encuentra más acumulado en el Golgi. Y además, ¿cómo es que puede haber, ¿no?, una regulación y cómo puede comunicarse entre estas dos partes, entre el sistema endolisosomal? ¿Cómo es que va a estar comunicando que se requiere quizás más actividad de D15 con RAP7 o más interacción de RAP7? Y bueno, con todo esto les agradezco por su atención. Aquí también es mi mentor que nos enseña no solo ciencia, sino otras cosas de la vida. Estoy muy cerca de DC, de la capital. Y aquí está mi correo por si hay alguna duda o comentario o cualquier pregunta. Y este trabajo que les mostré actualmente está como preprint. Aquí está, si quieren leerlo con más calma. Aquí pueden encontrar el trabajo. Y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Eunice. Sí, desde luego aquí creo que Paulina quiere preguntar. Sí, Bueno, pues ahora ya el seminario queda abierto a preguntas. Si alguien tiene preguntas, alcen la mano, O por pónganlos favor. en el chat. Creo que ya nos habían puesto un comentario respecto a los congresos. Lo dejamos un poquito más adelante. Ok.
Y bueno, es sumamente interesante, muchísima biología celular, microscopía, Sí. muy, muy impresionante, están súper interesantes las imágenes. Yo, a ver, sí tengo algunas preguntas. No me quedó muy claro si cuando, cuando D15 pasa al Golgi, Ujú. ¿tiene que seguir unido a FIS o se suelta de FIS? Lo más probable es que se suelte de Fizz porque vemos que si yo le quito, si le volvemos a Fizz citoplasmática, que en teoría, bueno, esa parte no la incluí, pero sí hemos seguido qué pasa en estas mutantes de Fizz que o están, esta que está o en el citosol o la que mando a la mitocondria artificialmente o la wild type. D15 se va a localizar y se vuelve cuando citoplasmática, se vuelve también D15 citoplasmática y ya no se puede reclutar al Golgi. Entonces, tiene que pasar como por la mitocondria. Fizz queda ahí como el scaffold, o sea, por eso pienso que posiblemente hay como este reclutamiento, se fosforila o le pasa algo y eso hace que se vuelva más afín, pero pierde la afinidad por algo más que está en el Golgi, pero pierde la afinidad por Fizz. La mitocondria. Ya, Ujú. sí. Ok. Y han visto si en este proceso también está compitiendo DRP1? O sea, la interacción entre FIS y DRP1 Ujú. altera en algo lo que ustedes ven, No lo o sé. puede estar haciendo las dos Sí. cosas. Pues, Como, claro, la verdad es que no hemos evaluado cómo, qué pasa con la interacción. O sea, en teoría, lo que se acepta en el laboratorio, porque en realidad el laboratorio ha sido como de los que dicen que Fishman simplemente no tiene nada que ver con fisión. Pero sí hay algunas evidencias, por ejemplo, de que posiblemente no es el principal, pero sí puede, porque hay también, a mí también me parecen evidencias muy claras de que sí hay interacción con DRP1, pero que quizás es como en los tips de la mitocondria y en ciertas circunstancias se active. Por ejemplo, también durante mitofagia se ha propuesto que quizás se requiere como que la parte que está dañada se corte y eso permite que ese pedazo más pequeño de mitocondria se active. Sin embargo, justo habría esta disyuntiva de si está permitiendo que se reclute a DRP1 y a la vez a D15 también para mitofagia. ¿Qué pasa ahí? No, la verdad es que no hemos evaluado, pero creo que sería interesante. Quizás en este proceso, por ejemplo, yo esperaría que quizás haya más interacción entre FIS1 y D15 que con DRP1, porque en realidad la parte de fisión mitocondrial no creo que se requiera en absoluto para esto, pero por ejemplo en mitofagia, que los dos procesos se requieren, sí sería interesante ver si quizás primero a lo mejor se recluta más a DRP1 y la interacción disminuye y luego algo pasa y entonces interactúa con D15, porque además el sitio de interacción, además FIS1 es chiquititita, es una proteína muy pequeñita y tiene estos dominios que se llaman TRP y forman como una boquita. Y ahí, en esa zona, es en donde se da la interacción o con DRP1 o con D15. Y es la misma zona. Entonces sí es como, sí es una muy buena pregunta y una incógnita de, o sea, ¿cómo sabe con quién va a interactuar o sea, si pasan a lo mejor alguna también modificaciones posttransduccionales que la hacen más afín por una que por la otra? Eh, lo Hay que sí proteas. es que DRP1 se va a reclutar a la mitocondria en mamíferos por estos otros receptores. Entonces no sé si eso permite que a lo mejor cuando se induce la fisión ya es todos como que reclutan y entonces FIS1 está más cerca y cuando no hay inducción de la fisión, este,
quizás tenga más que ver con interactuar con D15. Pero sí, es muy buena pregunta. Muchas gracias. Y también a lo que iba es si han visto si el FIS que está interactuando con D15 está en alguna subregión específica de la red El mitocondrial. mitocondrio. O por No, todos lados. no, fíjate que también es buena pregunta. Yo, al menos en la microscopía que he hecho, pues se ve todo, pero no me he ido como a hacer una microscopía más fina, como de la red, para ver si se ven como acumulaciones en alguna zona. Lo que sí pasa es que cuando tú sobreexpresas a Fis mucho, también induces fisión. Entonces se ven como cuando haces la sobreexpresión, por ejemplo, de las dos, pues se ven un montón de mitocondrias fisionadas positivas para las dos cosas. Pero sí que podría ser en células, por ejemplo, silvestres y ver si D15 se acumula quizás en alguna zona más, quizás justo en una zona donde haya menos fisión, eh, pensando también en tu otra pregunta, ¿no? Hay más interacción con esa y se acumula más en esa como subregión. Sí. Luego también me intrigó mucho ese complejo que hace Sting con el IRF3 Ujú, antes de activar el interferón. ujú. Porque eso finalmente está en el Golgi. Sí. Y luego cómo eso se vuelve una señal activadora de transcripción, pues. De ahí se suelta el factor de transcripción o todo junto. Solo IRF3, TBK1 mantiene la interacción con Sting. No sabemos, no se sabe si hasta que se trafica fuera del Golgi o si se pierde la interacción, como también eventualmente. Existe la posibilidad, que no sé si ya haya algo de que haya fosfatasas y que esas empiecen a defosforilar a Sting, a TBK, a IRF, y eso disminuya la interacción. Eh, el mecanismo exactamente de cómo es que se va a liberar, sé que eso es básicamente lo único que se sabe, se va a formar eh, módulo de señalización donde va a estar Sting en el Golgi y ahí va a reclutar. No se sabe muy bien si TBK1 se recluta constitutivamente por algunas otras proteínas al Golgi y ahí se va a encontrar con Sting cuando está traficando por el Golgi o si la señal de que está traficando Sting activa también que se reclute de alguna forma TBK1 y entonces se encuentren y ya se pueda formar el módulo de señalización. Lo que sí creo, según recuerdo, es que TBK1 y IRF tienden a tener como interacción, incluso cuando no está activado, y entonces por eso los dos se pueden como reclutar por Sting cuando se activa. Inicialmente lo que yo había pensado viendo tu plática, era que esta degradación de Sting era lo que soltaba quizás al IRF y a TBK1, pero más bien lo que tú nos contaste, si entendí bien, es que cuando se degrada Sting, esa señal de que se produzca el interferón baja, ¿verdad? Va a ¿Eso sí? apagar, sí, la degradación va a apagar. Entonces parece que, o sea, mientras está ensamblado y TBK con Sting, van a seguir activando a IRF. Entonces, sí debe de haber alguna forma que se reconozca. Quizás la fosforilación causa algún cambio posttransduccional que permite que se pierda la interacción de IRF y entonces ya se pueda ir al núcleo para actuar como factor de transcripción. Pero está, o sea, sigue y sigue activando y la forma de que
el Sting activo capaz de interactuar y estar activando la respuesta se baje, se corte la señalización, es degradándolo. Ya, Muy ok. extremo eso. Sí, pues muy, muy interesante. Y las imágenes muy bonitas. ¿Qué tipo de microscopio usan para eso? Tenemos, es un Eriscan de super resolución, sí, muy bonito. Sí, se ve esos lisosomas con la, ¿cómo se llama? El inhibidor, Sí, se ven completamente circulares, sí. ¿no? Parecerían liposomas. También están Bueno, hinchaditos porque con la Ujú. cloroquina se hinchan, pero sí, no, también las mitocondrias, por ejemplo, esto que me decías de poder ver las regiones, sí lo podemos hacer porque como está la superresolución, sí puedes irte así el pedacito de la mitocondria y se ven súper lindas y pues, así claritito las he visto en otras cosas que hice. Puedes ver las crestas y todo, un poquito. Se ve súper bien, sí. y, bueno, no sé si haya otras preguntas. Alcen la mano o alguien más quiere el micrófono. O en el chat, si En no pueden. caso de que todavía no, a mí me gustaría preguntar, ustedes que tienen tantas diferentes proteínas marcadas, RAP7 no la tienen con una marca fluorescente, entonces. Sí, sí, estas las imágenes que les mostré, donde se ven justamente los lisosomas, es en Cherry RAP7. Bien. Y una de las cosas que estoy haciendo, este artículo está en revisión, eh, es justamente algo de lo que me pidieron, es mostrar este el tráfico que les mostré de Sting, pero con los diferentes marcadores y como mostrar tiempos un poco más largos para ver más claramente en qué momento, por ejemplo, hay la interacción con RAP7 y estoy probando también porque RAP7 es de tráfico eh, tardío, son endosomas tardíos. Tenemos RAP5, que son endosomas más tempranos. Entonces, en teoría, con 5 casi no hay interacción. Y eso yo lo vi, pero no lo agregué. Entonces, hay que hacer, fue lo que pidieron también, revisar, ¿no? Con otros, con RAP5 para mostrar que ese no se ve afectado, que RAP7 sí. Y en qué momento, un poco más exactamente, es la acumulación de Sting, si está acumulado adentro, eh, eh, como vi en las células silvestres, que se puede ver, que podemos ver que se queda adentro, porque quizás simplemente la acidificación no está funcionando bien, porque justamente RAP7 no está funcionando bien, o si es el momento en el que se está traficando Sting para que se lo traguen los lisosomas. Entonces, un poco es en lo que estoy trabajando justo ahorita para intentar resolver. Y Maricruz nos dice si puede hacer una pregunta. Sí, por favor. Hola, muchísimas gracias. La verdad, Hola. coincido con Paulina y me imagino que todos, son unos resultados sumamente hermosos. Sí, están increíbles y me parece que son muy claros. Muchas felicidades. No sé Gracias. si mi pregunta está un poco fuera de lugar o muy aventurada, pero ¿crees que la vía FIS1 de 15 y STIN podría desempeñar un papel terapéutico en enfermedades inflamatorias o neurodegenerativas? Sí, pues nos parece interesante el saber, ¿no? Que hay como aquí está otra avenida mostrando que la mitocondria, además, ¿no? De esta función directa, que después se puede atacar directamente la parte de DNA mitocondrial. Una de las, así como, formas que he pensado más específica, que eventualmente muy a largo plazo, Sí, claro. más bien sería, por ejemplo, en el caso de cáncer, que es algo que he pensado, las los células cancerígenas tienden a
disminuir la señalización de Sting para evadir la respuesta inmune. Y, por ejemplo, de hecho, en las células HeLa es bastante menos la actividad de esta vía comparada con células no cancerosas. Y al en este momento no se conocen, o sea, no hay ninguna droga que específicamente pueda a lo mejor activar Sting, porque además no sabemos exactamente cómo es que activa o inactiva. Sí hay un trabajo de una droga que, por ejemplo, lo que hace es más bien inhibe la interacción de FIS podría ser con D15 con DRP1, con estas proteínas, lo cual podría causar que disminuya la interacción y entonces que aumente la señalización por Sting. Entonces, una posible ruta hacia esta parte terapéutica podría ser si disminuimos como esa interacción en contextos de cáncer, en células de cáncer, podría aumentarse, ¿no? La vía quizás hay bastante trabajo haciéndose para activar en tumores a Sting, y drogas y esto, y quizás si lo pones con, ¿no? Algo que te evite la interacción de FIS con D15, aumentas todavía más la señalización y como sinergia pueda permitir ver a los tumores y que dejen de ser invisibles. Claro, sí, bueno, y como dices, pues es algo que se podría hacer, pues no tan a corto plazo, ¿no? Pero Sí, bueno, esa por eso parte. te decía que era un poco aventurada, pero me parece que tiene mucho potencial también por ahí. ¿Y qué Sí, otras proteínas mitocondriales podrían quizás de manera hipotética interactuar en esta vía de modulación de Sting? pues no sabemos muy bien. De hecho, también una de las preguntas que nos hicieron referís es buscar interactores. Eh, un poco hay algunas sinasas, ahora no las tengo justo en mi cabeza, eh, que están o cercanas o en la mitocondria, que es una de las ideas que he tenido, que quizás hay algunas sinasas. Es como mi idea principal, dado que existen otras proteínas de esa familia que se fosforilan, pero podría ser también ubiquitina, ¿no? Que nunca no se Ah, sabe cuando es una modificación posttransductal. En realidad no tenemos ujú. idea. Quizás de Además, RP1, no sé. sí, Bueno, esa DRP1 es un caso interesante porque sí probamos qué pasaba con Sting en ausencia de DRP1. Y lo que pasa, ahí sí las mitocondrias están hechas pedazos, están súper hinchadas, el DNA mitocondrial se acumula, se hace así terrible y tienen una activación constitutiva de Sting, pero no creemos que tenga nada que ver con FIS, sino más bien como esta otra parte de que están dañadas y posiblemente, y de hecho tienen constitutivamente está Parking reclutado en las mitocondrias, de que está intentando ahí degradarlas todo el tiempo porque están súper dañadas. Entonces, en el caso de DRP1, es posible que sí haya escape de DNA mitocondrial y esté hiperactivando esta otra vía, pero de esta forma indirecta. Eh, pero en eso más bien ok, sí, estamos en de acuerdo. encontrar quiénes más podrían estar participando por ahí. Muchísimas gracias y felicidades. Nada, sí, gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo había dejado algo del chat. Nos ponen que hay un congreso de la Asociación Mexicana de De Micología en micología. marzo Mira, de 2026. mira, eso suena muy bien. Voy a buscar. Sí, Ujú. pues está muy padre. Creo que a mí se me olvida a veces lo padre de la mitocondria en el contexto celular. Y tan es así que
creo que cualquier pregunta que te podría hacer sería en esa escala, ¿no? No me fijé en todas las escalas de tiempo de lo que me diste, pero se me hizo que para señalización, pensando en señalización nuclear y la escala de la mitocondria, fue en horas, ¿no? 6, 8 horas, menos de días. O sea, esto es un Sí, proceso realmente son rápido. horas. A ver, déjame. La, ah, la, ¿cómo voy para atrás? Ah, Todo lo hacen, al menos todo esto lo vemos, estas, por ejemplo, son 6 horas. Ajá, 6 horas, es muy rápido. Sí, Y entonces, ¿cómo encaja estas ideas? O sea, es muy fácil, creo que por lo menos mi generación nos imaginamos a los organelos flotando solitos, ¿no? Y muy sí. separaditos. Pero ¿cómo encaja todo lo que has visto con estas ideas de estas colocalizaciones de núcleo, retículo, mitocondria y ahora no solo Golgi, sino el Golgi intermedio y vesículas pues relativamente tardías, ¿no? En esta organización. Ujú. ¿Dónde está el mitocondrion o es las mitocondrias que andan en diferentes lugares haciendo diferentes cosas en el ciclo Sí, celular? sí, No pues sé, ¿qué mira, por insight una nos da? parte, sí, la parte como espacial, creo que sí, ¿no? Tenemos esta idea más como justo mi dibujito, pero en realidad no se parece para nada, ¿no? En realidad es una red que está expandiéndose por toda la célula. El retículo endoplásmico está ahí también, tienes, ¿no? De todo el citoesqueleto manteniendo todo esto que esté ahí en su lugar. Eh, Hay primero, bueno, en la parte de interacciones se sabe súper bien que la mitocondria y el retículo están con interacción todo el tiempo y las mitocondrias tienen interacción con todo también y el retículo con todo también, sus membranas y hay proteínas específicas que van a mantener esa comunicación. Ahora, justamente otro grupo, ha propuesto que estas dos proteínas justamente se requieren para la interacción, que eso me lo mencioné aquí súper rápido en mi introducción, eh, entre las mitocondrias y los lisosomas. En general, todos, ay, creo que los perdí. Mm, Ahí están. Todo el mundo siempre cuando ven algo de mitocondria, lo primero que piensan es fisión. Y entonces todo el mundo evalúa fisión, interacción, ¿no? Del retículo con la mitocondria y que eso más o menos está establecido, ¿no? Puntos en donde va a haber fisión mitocondria. Y entonces este grupo propuso que donde hay interacción entre endolisosomas o vesículas positivas para RAP7, va a haber ¿qué? Fisión. Eh, que puede ser algo que hemos hablado mucho acá, es que, o sea, los organelos son entidades, por decir, o sea, también flexibles de membranas que van a pasar cosas y que está todo ahí pasando, ¿no? Unas por otras. Y que posiblemente las mitocondrias no son frijolitos flotando, ¿no? Sino es una red súper conectada y que hay pasos, ¿no? De vesículas, otros organelos que también son membranas, que tienes que evitar que se te fusionen entre ellas y que posiblemente esa parte de mecánica del acercamiento entre dos membranas induzca que haya eventos de fisión, no porque cada vez que haya un lisosoma junto a una mitocondria se vaya a fisionar la mitocondria, o sea, como causándolo, sino son eventos que están sucediendo para evitar entre los organelos que haya fusión entre ellos raras, ¿no? Entre sus membranas. Este, por otra parte, sí existe, sí tiene una lógica que haya interacción entre los organelos, ¿no? Las mitocondrias y el retículo van a estar, se requiere esta
interacción para el metabolismo de lípidos, síntesis y transporte entre ellos de lípidos, de calcio, e igual esta parte de que hay interacción con endosomas, lisosomas y las mitocondrias. En levaduras se sabe muy bien que sí sucede y se conocen las proteínas así bien que participan, pero no están conservadas en mamíferos. Pero también hay un tráfico de calcio. Se había observado antes que le decían como que había como un kiss and run para esa transferencia de calcio, de hierro. Entonces, no es completamente así loco pensar que también sí puede ser que esta como comunicación, que yo lo veo como que de alguna forma, estas dos proteínas con las que he estado trabajando son una forma en la que la mitocondria está comunicándose con el sistema endolisosomal, ya sea porque efectivamente sí hay cierta interacción directa que tampoco yo he visto, al menos durante en lo que yo he hecho y durante señalización de Sting, no hay así como claramente más endosomas cerca de las mitocondrias. Por eso yo, al menos en este proceso, no pareciera que induzca como mayor una diferencia en que la interacción, pero sí representa una forma en la que la mitocondria, por algún motivo, se está comunicando con el sistema endolisosomal. Algo que yo he pensado de como, ¿por qué estaría sucediendo esto? O sea, tiene estas implicaciones en el sistema inmune, pero algo que más bien he pensado es que atrapamos como este proceso porque es que en lo que se estaba trabajando en el momento del laboratorio y casualmente depende de la degradación lisosomal y de este tráfico mediado por RAB7, pero algo que me ha llamado mucho la atención, que más o menos les mencioné un poquillo al final, otras proteínas de esta familia de TBC1 regulan el tráfico del transportador GLUT4 de glucosa, que suele estar en vesículas, en la zona perinuclear, como derivadas del Golgi, y dependiendo de los requerimientos de glucosa va a traficarse a la membrana o va a reintroducirse en las vesículas. Entonces, pues algo que pensé así también, hipótesis en cosas de evolutivas, quizás esta interacción y de 15 recientemente también un grupo observó que se requiere para el transporte de GLUT4, que quizás todo esto empezó mucho antes de a lo mejor que hubiera sistema inmune como una forma de regular el tráfico del transportador de glucosa, porque a las mitocondrias les interesa bastante tener glucosa y viven de tener glucosa, y de esa forma po- posiblemente controlen. Es algo que me gustaría probar más adelante, porque aunque se provoque de 15 posiblemente se requiere para GLUT4, no hicieron nada respecto a FIS. Y quizás si se ve lo mismo, a lo mejor incluso el fenotipo es mucho más severo que lo que yo veo de Sting, porque quizás realmente lo que quieren controlar es la cantidad de glucosa que les entra. Muchas gracias. Sí, muy, muy Muy interesante padre. todo eso. Qué padre. No, Pues, pues muchas gracias a ustedes. les sugería, si no es que, si no hay más preguntas o alguien más que quiera tomar el micrófono, es si nos pudieras decir así en 2 minutos cómo fue tu historia con la beca Pew, qué Claro, sugerencias les das a los jóvenes que están terminando su doctorado y sí, qué oportunidades padres ha abierto para ti este claro, postdoc, miren. esta beca. Primero les voy a compartir con mi correo para si quieren escribirme con muchísimo gusto también. ¿Qué estoy haciendo? Cerré. Eh, por si tienen más preguntas al respecto.
yo les puedo mandar la información y les puedo, si se ve, les puedo mandar toda la convocatoria y todo. Bueno, yo apliqué a PIU porque me ha interesado mucho desde que estaba en el doctorado poder regresar a México y traer eh, pues todo lo que me ha interesado hacer. A mí me interesó mucho trabajar con autofagia desde que estaba como en la maestría y casi no había nadie, en ese momento de hecho no había nadie que trabajara autofagia y pues ahí me empecé, me fui un tiempo en un doctorado compartido, por eso en España aprender autofagia, regresé y luego estuve pensando como cuáles son, como qué forma podría ayudarme a regresar. Eh, y ya conocí a gente que había tenido PIU y dije, creo que la PIU sería una muy buena oportunidad. Yo empecé de hecho, pedí porque tienes que hacer, pedirles como que te preregistren para poder hacer la aplicación un año antes de que realmente quisiera hacerlo y entrar a las pláticas y todo para empezar a ver cómo se hacía todo el proceso, más o menos como también conocer un poco a quiénes se las habían dado y cómo había sido, como a los que se las habían dado que habían aplicado. Eh, Esta beca te da 2 años de casi el salario completo cuando estás en Estados Unidos y después te dan $70,000 ya que consigues una plaza en cualquier parte de Latinoamérica para que comiences tu laboratorio. Eh, Durante el proceso, primero tienes que meter una propuesta de proyecto y, bueno, tu currículum y llenar una parte de por qué quieres regresar a México y cuáles han sido tus aportaciones durante el doctorado con el trabajo que has hecho. Después hacen una selección a partir de estas propuestas y esta parte para que presentes y te entrevisten la propuesta y ya de ahí decide otro comité a quién se le da la PIU. Dan aproximadamente 10 becas, creo son, sí, por año. Una ventaja, pues, te apoya para poder venir a un laboratorio. Obviamente todos los laboratorios les resulta muy bueno si tú puedes pagar casi tu salario entero durante 2 años. Eh, lo que sí he notado en la mayoría de los casos es que la mayoría de nosotros ya, ya habíamos comenzado en el laboratorio en el que estábamos y estos primeros meses, la convocatoria abre creo en agosto, ya estuvimos como trabajando en hacer el proyecto. No todo el mundo lleva datos preliminares. Yo sí incluí varios, sí hemos incluido algunos datos preliminares. Creo que sí ayuda por el hecho de que ya saben que sí tienes alguien que te va a sponsorar, que sí tienes un laboratorio, aunque no es así el 100% de lo que lo decides, sí ayuda bastante ya tener un laboratorio o al menos mostrar que sí te van a aceptar, que sí vas a poder llegar ahí y que ya estás trabajando como con el proyecto que o sea, que ya tienes un proyecto definido. Mm, y bueno, por otra parte, es bastante lindo poder saber que tienes este dinero para cuando quieras regresar, que también Lenin seguramente les puede contar. Más bien quizás yo también te contacte para saber cómo es todo el regreso. Claro. Eh, y creo que, al menos en mi caso, el hecho de tener como yo estar pagando mi sueldo durante esos 2 primeros años me dio como también la libertad de poder explorar como el proyecto que yo propuse, que fue y otro proyectito mío, porque pues sí, el hecho de que tú estás contribuyendo con tu dinero hace que el laboratorio tienda, ¿no? A decir, bueno, pues si tú tienes tu dinero, puedes tener un poco más de libertad, ¿no? En hacer cosas. Mm, y las conferencias son muy buenas. Durante 3 años te llevan de congreso y los congresos son fantásticos.
tanto científicamente, porque hay gente que hace todo, los temas en los que se trabajan son toda la variedad, y los lugares siempre son muy lindos. Entonces, sí, es una muy buena beca de postdoc. No es la única, pero sí es la única, al menos que yo sé, que te ayuda a tener este dinero para poder regresar. Pues muchas gracias por todos tus mensajes y por la Y por la charla plática, tan sí, buena. muy buena Claro, plática. y de verdad, si alguien quiere contactarme para preguntarme algo más de Pew, sobre cómo son las propuestas, a nosotros nos mandan siempre como la información actualizada de cada año, se las podemos mandar, las páginas, todo eso, desde luego, por favor, contáctenme. Muy bien. Pues bueno, con esto damos por concluido el seminario. Muchas gracias. Te haremos llegar tu Gracias. comprobante Ay, gracias. electrónico Sí, y físico cuando se pueda. muchas Y bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias Muchas a todos por gracias. conectarse y nos vemos en el siguiente seminario.